Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo y hoy vamos a leer el capítulo 15, versículo 29, Jesús sana a muchos, y el versículo 32, alimentación de los 4,000. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aprendemos aquí, número 1, los milagros son para glorificar a Dios. Siempre debe ser así. En este caso, así era. Traían todos los enfermos y dice que el Señor Jesús los sanaba, pero la multitud glorificaba al Dios de Israel. Mientras los milagros no sean para glorificar a Dios, hay que tener mucho cuidado, porque los hombres hoy buscan gloria para sí mismos, quieren ser famosos, quieren llamar la atención, y como vivimos en un mundo de tecnología, con redes sociales y televisión y todos los medios de comunicación como para hacerse conocer, hoy se quiere usar los milagros como para llamar la atención y buscar de esa manera proclamar y decir: miren cómo yo soy tan poderoso. Nunca tales milagros deberían llamar la atención, solo cuando es glorificado Dios. Número 2, dice que Jesús tenía compasión de la gente. La compasión no es otra cosa sino el identificarse con la otra persona o ser empáticos. Jesús reconocía, por 3 días le habían seguido y durante esos 3 días no habían comido. Y Jesús mismo dijo: no quiero enviarlos así, no sea que se desmayen. En otras palabras, Jesús afronta la realidad de cada uno de nosotros. Él tiene compasión de nosotros porque sabe nuestra condición, sabe que somos frágiles, sabe que fallamos, sabe que somos personas que, aunque prometamos muchas cosas, no las cumplimos, y el Señor tiene compasión de nosotros siempre, ahora, mañana y con las siguientes generaciones. El Señor Jesús tendrá compasión. Número 3, Jesús dijo: ¿cuántos peces tienen? Es decir, dame lo que tú tienes que yo lo multiplicaré. Esto es un principio del reino de los cielos. Lo que se siembra, se cosecha, y siempre la cosecha es multiplicada. Por eso Jesús dijo: ¿cuántos peces tiene? ¿Qué es lo que tienes que yo pueda multiplicar? Es un principio en el reino de los cielos y tenemos que aprender de esto. Los discípulos dijeron: solo tenemos 7 panes y unos pocos pececillos. Es decir, eran peces pequeños, no eran suficientes como para alimentar una multitud. Pero lo que había, eso es lo que Dios va a usar. Lo que tú tienes, Dios lo va a usar. ¿Qué es lo que tienes que puedes poner al servicio de Dios? Quizás seas tú una de las personas que diga: yo no soy tan talentoso como para predicar a Jesucristo. Si tienes el corazón para hacerlo, Dios lo va a usar y lo va a multiplicar. Número 4, los discípulos dijeron:
esto no es posible. No podemos darle de comer en este desierto a una multitud tan grande, dijeron los discípulos. Ellos reconocieron que era imposible, y es precisamente cuando es imposible que necesitamos de Dios. Para las cosas posibles no necesitamos al Señor, porque yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. Son cosas posibles. Necesitamos a Dios para lo imposible. Cuando algo es imposible, entonces necesitamos la intervención soberana de Dios, y los discípulos sabían eso. Era imposible darle de comer a una gran multitud con tan poco, pero ¿saben? Es precisamente eso lo que produce los milagros. Número 5, el Señor Jesús dio gracias por lo que había. Aquí hay una enseñanza profunda, porque nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Mientras la gente se ande quejando, mientras las personas se quejen porque no hay, que está peor, que la situación está grave, que nunca va a ocurrir, que nunca va a suceder, cosas como esas no harán que los milagros ocurran, pero sí la gratitud. La gratitud por lo que se tiene te predispone para recibir lo que no tienes en el ministerio, en tu vida familiar, en tu negocio, en tu empresa, en lo que tú hagas. Y esto fue algo que el Señor Jesús nos enseñó en todas las Escrituras, y aquí de manera particular. Él sabía que la gratitud hace que las cosas sean posibles. Dele gracias a Dios siempre, aunque las cosas estén difíciles, aunque esté pasando por momentos difíciles, aunque esté pasando por alguna enfermedad o alguna necesidad. De gracias a Dios, que la gratitud siempre atraerá la mirada de Dios, y de seguro usted recibirá su milagro. Número 6. Dice la palabra del Señor aquí que el Señor Jesús, después de dar gracias, le dio a los discípulos para que ellos se lo den a la multitud. Nuevamente un principio que Jesús nos enseña a lo largo de las Escrituras. Siempre el Señor Jesús dice: ustedes tienen el poder de saciar el hambre de las personas. El Señor Jesús te ha llamado a ti, a mí, a todos nosotros, para equiparnos, para poder mostrar su poder en nuestras vidas, para llenar nuestro corazón de fe, para beneficiar a otros. Siempre Dios tiene confianza en sus discípulos, y todos nosotros somos llamados los discípulos del Señor Jesús. Recibe usted la palabra, o recibe alguna bendición, recibe alguna provisión, es para compartirlo con los demás. A medida que más damos, las cosas se multiplican, y eso lo experimentaron los discípulos en este día, en este momento. A medida que la canasta corría, más se multiplicaba, más panes, más peces, más daban, más se multiplicaba. Y es lo que ocurre con cualquiera de nosotros. Si usted es predicador, si usted es maestro de la palabra de Dios, si usted es empresario, si usted es un hombre próspero de negocios, recuerde esto: a medida que usted más da, porque lo ha recibido del Señor, porque lo ha recibido de Dios, usted más ve cómo sus bendiciones, sus dones se multiplican. Y finalmente, número 7, comieron y se saciaron. No puede ser que quien sirva a Dios no esté saciado. Y no estoy hablando de saciarnos con abundancia, no, de estar contentos, de estar satisfechos. Esa es la saciedad que Dios quiere darle a sus hijos. El estar saciados no es estar llenos y con abundancia y esas cosas. Estar saciado es estar contento, estar feliz. Y es lo que Dios quiere hacer con usted, que usted esté contento, que usted esté feliz. Ese día, más de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron y se saciaron. La gente fue despedida, regresaron a su casa, mientras el Señor continuaba con su labor. Que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos y escuchar todo el devocional. Compártalo y permita que más gente sea bendecida. Muchas gracias a usted por suscribirse. Que Dios les bendiga.